Ya están incluidos, correcto. Bueno, entonces hemos visto la vez pasada que para que coincidan en la aproximación teórica y la aproximación basada en la estadística, dentro de una cierta tolerancia, el número de partículas que debe haber dentro del volumen tiene que superar un cierto umbral. A ese umbral que debe superar el número de partículas, digamos, la aproximación estadística se lo llama n micro en física estadística o en mecánica de medios continuos. Miren que la física estadística dice, no, básicamente yo puedo calcular ese observable como quiera, pero como existe una teoría continua, mi objetivo es que las dos teorías más o menos hagan predicciones similares. Entonces esta es una exigencia sobre la física estadística: construya volúmenes que sean que contengan más de n micropartículas. En este caso n micro serían 400. Miren que n micro es el valor 400 y n tiene que ser mayor que n micro. Ahora bien, ¿qué sucede? Resulta que imponer una condición sobre el número de partículas que hay dentro del volumen de control es complicado. ¿Por qué? Porque uno tiene que jugar como con el volumen de control experimentalmente hasta que el número de partículas le dé. Entonces no es lo más adecuado. Hay una manera más adecuada de conseguir la condición de que, dada una tolerancia, los resultados de la física estadística coincidan con los medios continuos. Y esa condición es ponerla con el tamaño de la caja. Entonces, si yo les digo, vean, yo quiero una teoría de medios continuos, o yo quiero hacer un modelo estadístico de un fenómeno que involucra un medio continuo y quiero que coincida con la teoría del medio continuo dentro de un 5%. A mí me gustaría que me dijeran el tamaño de la caja, no el número de partículas, el tamaño de la caja. Entonces la pregunta que vamos a hacer ahora es cómo pasar de n micro a L micro. Si a mí me dicen que debo tomar 400 partículas de aire, ¿cuánto espacio debo tomar de aire? Entonces, ¿qué dicen? ¿Cómo hacemos esa cuenta? Con el camino libre medio. Interesante, estuvimos leyendo el libro. Excelente, maravilloso. ¿Qué pasa? Todavía no estamos asumiendo que las partículas se están moviendo. Esto es un detalle importante. Esto podría perfectamente ser un sólido. Entonces, en este momento, asumamos eso. No hay movimiento, por ahora. ¿Cómo pasamos de n micro a L micro? Si son 400 partículas, ¿de qué tamaño es más o menos la caja? Depende del tamaño de las partículas. La pregunta que debemos hacernos a nosotros es: ¿y de qué tamaño son las partículas? Bueno, ahora, la pregunta de qué tamaño es una partícula es una pregunta que tampoco es necesario resolver por la siguiente razón. Porque en realidad una molécula es muy chiquitica y entre las moléculas de aire hay muchísimo espacio. Lo que nosotros debemos preguntarnos es: cada partícula, ¿qué volumen ocupa? Digamos, el volumen total del aire, ¿cuánto le toca a ella? Del volumen total de habitación que hay aquí, ¿cuánto le toca a cada molécula de aire? Miren que si el aire estuviera muy diluido a cada molécula, teniendo el mismo tamaño, le tocaría un volumen mayor. Si usted sabe cuánto volumen le toca a cada molécula, la vamos a llamar bemol. Entonces, sabiendo el número de partículas, usted podría decir cuánto volumen ocupan esas partículas. ¿Estamos de acuerdo, no? Si por ejemplo yo dijera el volumen de cada molécula de aire es de 1 milímetro cúbico, entonces para llenar 100 milímetros cúbicos necesitaría 100 partículas. Es un razonamiento relativamente sencillo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora bien, el gran problema es cómo calculamos ese volumen. El volumen que ocupa cada molécula. A lo que vamos a dedicar el resto de esta lección, los temas y los conceptos que vamos a ver en el resto de esta sesión, son temas todos que están en el seno de la mecánica estadística y en última de la termodinámica. Entonces, la de hoy es una especie de lección de repaso de física estadística y termodinámica, o la primera lección de mecánica estadística y termodinámica si no han recibido todavía. ¿Correcto? Muy bien. Obviamente no vamos a entrar en el formalismo de la física estadística, sino que vamos a ver unos conceptos que yo sé que muchos de ustedes pueden conocerlos, otros que tal vez son completamente nuevos. Muy bien. Para determinar el volumen que ocupa cada molécula en el aire, lo primero que tenemos que saber es la masa de la molécula del aire. Es increíble, pero ¿por qué, marica? Yo lo que quiero saber es el espacio que ocupa. Vamos a ver por qué. Bueno, la masa de una molécula
que a propósito, la palabra molécula significa, o viene de una partícula latina que significa partícula pequeña. Cuando hablamos de moléculas, en física estadística nos podemos referir a una molécula en el sentido atómico, varios átomos pegados, o a un átomo, e incluso a un electrón. Un electrón es una molécula en el Sol, en el sentido de que es una de las partículas más pequeñas que uno puede encontrar dentro del Sol. La masa de una molécula se representa o se calcula o se expresa de esta manera, utilizando esta cantidad que se llama la masa molecular de la partícula, o la masa atómica también, que ya se pone masa mol o masa atómica, y se expresa en términos de una cantidad en física que se conoce como la unidad de masa atómica, la unidad de masa atómica unificada, o el Dalton. Un Dalton equivale a aproximadamente un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12. Y el valor exacto de un Dalton es este, 1.660 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces nosotros expresamos la masa atómica en términos de esta cantidad. Ahora bien, esto es la masa de una sola partícula, de una sola molécula que hay en el medio. Para expresar, digamos, de mejor manera las propiedades atómicas del medio, se utiliza en la descripción de la materia otra propiedad, y esa propiedad se conoce como la masa molar. No sé si alguien sabe cuál es la definición de la masa molar de una sustancia. Masa molar de una sustancia. ¿Qué le suena? ¿Conocen el concepto de mol? La masa de una mol de partículas, correcto. ¿Y qué es una mol? Una mol es uno de los múltiplos, ¿cierto? De los múltiplos más grandes que existen, digamos, una cantidad extremadamente grande de cosas se llama una mol de cosas. El valor exacto de una mol es 6.02 por 10 a la 23. Por ejemplo, en el universo existe una mol de estrellas. Solo hay una mol de estrellas. En la Tierra hay aproximadamente una milésima de mol de arena, de granos de arena en la Tierra. Una milésima de mol de granos de arena. Tener un mol de cosas es tener muchas y muchas cosas. Es conveniente las mol porque sirve para contar cosas muy abundantes, y en el caso de los átomos, pues la mol es muy adecuada para especificar las propiedades de masa de un medio. Entonces, la masa molar de un medio es simplemente el número o la masa que tiene una mol de moléculas o de átomos del medio. Correcto. Ahora, ¿qué pasa? Como nosotros sabemos que la masa atómica es la masa de un átomo, es la masa atómica, el mu, multiplicado por U, entonces la masa molar es simplemente Na multiplicado por mu, multiplicado por U estrella, y háganme el favor y me calculan cuánto vale Na por U estrella, por U, esta estrella es por eso, cuánto vale Na por U. Sáquenme una calculadora, por favor. Mucho ojo para el próximo quiz, una calculadorcita. Muy buena idea tener una calculadorcita, acá vamos a hacer calculitos sencillos como estos. Entonces calculen aquí cuánto vale Na por U. Na por U, porque eso es lo que estamos hablando aquí. Na por mu por U. Na por U, ¿cuánto da? ¿Cuánto? Na por U. U es 1.66 por 10 a la menos 27. Este es U. Y Na es 6.92. ¿Cuánto? 9.99 por 10 a la menos 4. O sea, exactamente 0.001. 10 a la menos 3 kilogramos. 10 a la menos 3 kilogramos. La coincidencia, el hecho de que eso de redondito, 10 a la menos 3 kilogramos, no es arbitraria. La coincidencia se debe a la definición del mol. La mol se define justamente, el valor del mol se define para que esto nos dé 10 a la menos 3 kilogramos. ¿Eso qué significa? Que la masa molar es igual al peso atómico mu, ¿cierto? Y tiene el valor está en gramos, y como corresponde a una mol se expresa como gramos por mol. Para dar un ejemplo de lo que estamos diciendo aquí, tomemos por ejemplo el caso del carbón. Cuando buscamos en una tabla periódica lo que llaman el peso atómico en la tabla periódica es el mu. El peso atómico es el mu. ¿Listo? Entonces la masa atómica del carbón, de un solo átomo de carbón, es 12.011 U. Entonces, ¿cuánto vale la masa molar?
del carbono. O sea, ¿cuánto pesa una mol de átomos de carbono? Nos vamos aquí. Ya, me iba a volver para atrás. Una mol de átomos de carbono pesa 12.011 gramos. Aquí está la razón, ¿cierto? Después de hacer el cálculo, después de incluir, repito, la masa atómica y el número de Avogadro, a nosotros nos da aquí que el μ representa la masa en gramos de una mol de cualquier cosa. 12 gramos de carbón contienen 6.02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Es un dato significativo. ¿De cuántos son 12 gramos? A ver, ¿dónde tienen carbón ustedes ahí a la mano? Eso, una portaminas, un lápiz, la barra de lápiz. Digamos que el lápiz pesa más o menos unos 10 gramos. Quítele al lápiz más o menos la mitad, 5 gramos. ¿Cuántos átomos de carbono hay en ese lápiz? Esa es una pregunta del próximo quiz. Voy a redondearla en 6 gramos. Hay 6 gramos de grafito en un lápiz. ¿Cuántos átomos de grafito hay en el lápiz? 6.2 por 10 a la 23. No, esos son 12 gramos. De 10 a la mitad. Es 3 por 10 a la 23. ¿Listo? Esa es la primera cuenta que hay que aprender a hacer cuando uno está trabajando con la materia. Convertir número de átomos en masa. Masa en número de átomos. ¿Listo? Ahora, hay una cosa muy curiosa aquí. Y es que la masa de un átomo de carbono es 12.011 U. Pero el U es un doceavo del carbono. ¿Por qué? No debería ser que la masa de carbono sea 12U. ¿Por qué no es 12U exacta? ¿Por qué no son 12 U cerrados? La razón es que el carbón en la naturaleza realmente viene en la forma de tres núcleos distintos, o de 3 átomos distintos: carbono 12, carbono 13, carbono 14. Este es radioactivo. Pero normalmente es carbono 12 y carbono 13. Este es el que pesa 12 redondito y este pesa 13. ¿Cuál es el resultado? Cuando haces el promedio pesado, te da 12.011 para la masa de un átomo de carbono. ¿Correcto? Muy bien. Esto es cuando la materia está hecha de átomos. ¿Qué pasa si la materia está hecha de moléculas, o sea, de agregaciones de átomos? A ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuánto vale la masa atómica del agua? ¿Cómo calculamos ese número? Sumamos, ¿qué sumamos? 16 de oxígeno más. Excelente. Exactamente. Entonces, la masa atómica del agua, ojo, que sería mu sub A, porque este es el mu. La masa es eso por U. ¿Listo? La masa atómica sería 15.999 multiplicado por 1, en un solo átomo de oxígeno, más 1.0079 multiplicado por 2. Calculadora. No, saquen la calculadora, que el de ahorita si no vamos a dar la respuesta. ¿Cuánto da? 18.0 más dígitos decimales. 142. Esta sería la masa molecular, ¿cierto?, del agua. 18.0142. Entonces, de esa manera usted puede decir, en 18 gramos de agua hay una mol de moléculas de agua. Entonces la pregunta del quiz podría ser, ¿cuánto hay en 2 litros de gaseosa? ¿Cuántas moléculas de agua hay en 2 litros de gaseosa? ¿Cuánto pesan 2 litros de gaseosa? ¿Cuánta es la masa de 2 litros de gaseosa? 2 kilos. Eso es muy importante, exacto. El agua tiene una densidad que es más o menos, es casi redondo, 1000 kilogramos por metro cúbico, o 1 kilo, ¿cierto? 1000 gramos por centímetro, 1 kilo por litro, 1 kilo por litro. Entonces 2 litros de gaseosa son 2 kilos. Hágame el hijo de puta favor. Le apuntaste algo muy interesante. ¿Qué pasa en el caso de medios que son mezclas de sustancias? Por ejemplo aquí, a ver, ¿cómo haríamos para calcular la masa molecular del aire?
Que este es interesante porque, por ejemplo, con este vamos a calcular cuánto mide el volumen molar de las moléculas de aire en esta habitación. ¿Cómo calculamos este? Tabla periódica, traigan una tabla periódica. Porque acuérdense que no me puede sacar o lo tienen detrás del cuaderno, por eso ya no se usa. No, consiguen la tabla periódica. Esta tablita periódica se consigue por ahí, o la imprimen en internet y la traen, la meten ahí. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Claro, uno podría, pero hay un problema. Aquí sería simplemente sumar los pesos atómicos de las moléculas. Hay que saber de qué hay más. ¿De qué hay más en el aire? Nitrógeno, oxígeno, esos son los tres componentes más abundantes. ¿De qué más hay? El nitrógeno, en el orden, correcto. En lo que más hay es nitrógeno. Pero cuando uno dice que más hay es cuánto. Es cuánto. Entonces aquí viene un concepto bien importante en la física y en la astrofísica. Usted puede describir la composición de una sustancia, de una mezcla de sustancias con dos cantidades. Una que llama la fracción molar, otra que llama la fracción de masa. A ver, ¿cuál es la diferencia? Imaginen que yo tengo una mol de hidrógeno y tengo una mol de oxígeno. Háganme el favor y me dicen cuánto vale la fracción molar de hidrógeno en esa mezcla. ¿Cuánto? 50%. Correcto. La fracción molar de oxígeno es simplemente cuánto del total de moles son de oxígeno. Pero muy diferente es la fracción de masa. ¿Cuánto vale la fracción de masa de hidrógeno? ¿Cómo? ¿Ya lo hiciste? No, pero sería 11%. Exacto. La fracción de masa es más complicado porque habría que calcular primero la masa total de todo, ¿cierto? Habría que multiplicar esto por la masa del hidrógeno, que es 2, ¿cierto? El hidrógeno molecular, multiplicado por la masa del oxígeno, que es 36. Entonces miren que la fracción molar de hidrógeno sería 2/38avos. ¿Cierto? ¿Cuánto da la fracción molar de oxígeno? De hidrógeno. 2/38avos, por favor. 0.05. Imagínense. 5%. Entonces, esta es la diferencia entre X y Y. Ahora, estas fórmulas les pido el favor que en un ratico libre en el metro o este fin de semana mientras ven una serie las demuestren. Esta es sencilla, ¿no? Claro. La fracción molar es la ideal para calcular masa molar de una mezcla porque simplemente utiliza la X. La que no es tan fácil es esta. Para calcular la masa molar a partir de la fracción de masa hay que utilizar una fórmula parecida a la resistencia en paralelo. Se suman solo los inversos de la masa molar. Entonces, bueno, aquí usamos la fracción molar y obtenemos la masa molar del aire, ¿cierto? Que es simplemente coger la masa molar de cada molécula y miren cuánto tiene una mol de aire. 28.97 gramos tiene una mol de aire. Fracción molar es de todas las moles que hay en una sustancia, ¿qué fracción representa una de ellas? Pues en una sustancia, en una mezcla. Entonces mirad que aquí vos tenés 2 moles, ¿cierto? Y solamente una es de oxígeno, de hidrógeno, entonces tenés 50% de las moles es de hidrógeno. Eso es la fracción molar. Ahora, no quiero poner una fórmula, sino que quiero que más bien lo entendamos con un ejemplo sencillo, porque después la fórmula la escribiremos. La escribirá uno para deducir, por ejemplo, estas expresiones. Bueno, ¿por qué pesa más una mol de aire que una mol de agua? ¿Cuánto es que pesa una mol de agua? 18 gramos. ¿Y cuánto pesa una mol de aire? ¿Y por qué pesa más una mol de aire? Porque está hecha de sustancias más pesadas, claro. El nitrógeno, ¿cierto? Tiene una masa, el nitrógeno tiene una masa de 14, ¿cierto? 2 nitrógenos, 28, claro. El valor 28,97 es casi la masa molar de una molécula de nitrógeno. Muy bien. Las cosas empiezan a poner color de hormiga cuando llegamos a los plasmas. Como nosotros somos astrofísicos, aquí las cosas empiezan a poner interesantes.
Imaginen que ustedes tienen el Sol y en el Sol las moléculas ahora son combinaciones de iones y electrones. ¿Cuánto vale la masa molar en ese caso? Imaginémonos hidrógeno puro. Imaginémonos que yo tengo una estrella hecha de hidrógeno puro. Las estrellas están hechas de hidrógeno puro. ¿De cuánto están hechas las estrellas? ¿Cuál es la fracción de masa en hidrógeno de una estrella? Depende del estado de la vida. Ah, bueno, claro, depende del lugar de la galaxia, ¿cierto? De qué población pertenece, pero más o menos, aproximadamente. No, pero depende de la edad de la De la estrella. edad de la estrella, por eso. Estos son los que ya estelar, están ya rayaditos, ¿cierto? Aproximadamente entre el 72 y el 75%. Esa es la fracción de masa de hidrógeno. Pero imaginen que usted tiene una mol de hidrógeno, listo, tenemos una mol de átomos de hidrógeno. Si usted tiene una mol de átomos de hidrógeno y lo ioniza completamente, ¿con qué queda? Coge una mol de hidrógeno y ioniza el hidrógeno. Queda con una mol de protones. Y queda con una mol de electrones. ¿Sí o qué? Bueno, ¿cuál es la masa molar de este sistema? Entonces, la masa molar es la sumatoria de la fracción de masa por la masa molar, ¿cierto?, de la iésima. Es muy sencillo, ¿cierto? El 50% son protones. El 50% por la masa molar de un protón. Un protón pesa 1.67, aproximadamente la masa molar es 1. Más 0.5 por la masa molar de un electrón. ¿Y cuál es la masa molar de un electrón? ¿Cuánto pesa un electrón? Pesa aproximadamente un 1800avo de lo que pesa un protón. Entonces la masa molar será 0.5 más 0.42, perdón, 0.00. El cálculo se vuelve un poquito más complicado, se tienen que tener los electrones. Ahora, incluya en una estrella hidrógeno, helio, hierro, y ionice toda esa huevona, a ver qué le da. Yo no voy a hacer la demostración de esta fórmula, esto es para un curso de astrofísica estelar, pero les cuento cómo se calcula. En el caso de que usted tenga, ojo, estas son fracciones de masa, una fracción de masa X, una fracción de masa Y de helio, una fracción de Z de metales. Ya saben ustedes que en astrofísica metales son todos los átomos que tengan una masa atómica mayor que 4, o sea, helio 4 para arriba. Estos tres números normalmente suman 1, entonces la masa molecular promedio es 4 dividido este polinomiocito que hay. ¿Por qué no aparece la Y ahí, en esta fórmula? Pues como no la dedujimos, entonces no sabemos por qué no aparece la Y, pero hay una razón por la que no aparece la Y. Exacto, porque están relacionados. Si usted me da la X y la Z, yo le saco la Y. Si usted me da la X y la Y, yo le saco la Z. Listo. Bueno, vamos a coger el caso del Sol, por favor, calculadora. Yo sé que parece cansón, pero están cosas interesantes. Esta es la composición del Sol acá de Wikipedia. Me van a decir, por favor, cuánto vale mu. Otro entremés para el fin de semana, deducir esta fórmula. Están libros de astrofísica estelar, están libros de astrofísica en general. ¿Cuánto les dio? ¿Y por qué? 0.6. Pero si son 0.7 gramos de hidrógeno. Por ejemplo, en un gramo de Sol hay 0.7 gramos de hidrógeno, 0.2 gramos de helio y 0.02 gramos de pesados. No va a dar 0.6. ¿Por qué da 0.6? Da 0.6. ¿Por qué da 0.6? Al ionizarse, a las partículas que hay en el medio, que antes eran átomos completos, se les tiene que agregar en el promedio electrones muy ligeros. Entonces, como si tuviéramos aquí la clase y la próxima, entonces yo dijera, ¿cuál es la edad promedio de ustedes? Calculamos, ¿cuál es la edad promedio? 29, ¿sí o qué?
Bueno, y a la es que no, ¿cuál será la promedio de ustedes? ¿Cuál será la? Oiga, vamos a hacer este ejercicio, ahorita en el descanso lo hacemos. Van a anotar por favor en un papel cuál creen que es la edad promedio, por favor. De verdad, anoten en un papel, eso, ahí está Cata mirando las caras, mirando a ver quién se afeitó y quién no se afeitó. La barba suma como 2 años. Pues es que yo no me afeito para verme siempre joven y bello. No entiendes que no hablas. Oiga pues, ya lo anotaron, de verdad, anótenlo, vamos a hacer un experimento social. Hay un experimento social muy bacano con las adivinanzas hechas en grupo. Anoten por favor la edad promedio, listo. Dejen ahí el número, no lo vayan a perder. Bueno, entonces ustedes tienen una edad promedio de 29 años. Y les digo, la próxima traen por favor a sus sobrinas, su sobrino, su hijo, su hija, cada uno. Claro, al hacer la edad promedio, te da que la edad promedio es de 15. Que van a traer un montón de... Cuando la materia se ioniza, se llena de partículas tan ligeras que el promedio de la masa molecular disminuye mucho. La masa molecular promedio de un plasma es típicamente 0.6. Un plasma como el de las estrellas. Muy bien, volvamos pues a lo nuestro. Lo nuestro era calcular, recuerdan el reto, el volumen molar. Pero ya son las 5 y 8, no, hagamos un descansito. Hagamos un break. Vamos a hacer el experimento social, un break, pero mientras tanto vayan saliendo, yo les voy preguntando las edades para que se quede acá. Esto es una ventiladita que ahorita sí que es una hora de clase. Bueno, no es Mónica. 16, a las 16.
Don Emiliano, ya puede el resultado, hermano. Ya fue el resultado. Si fueran más personas, deberían ser iguales Se acerca más. Se acerca más. Entonces, edad promedio de este grupo: 21.5 años. Edad promedio: 21.5 años. ¿Cuál fue el dato que dio Harold? 25. ¿Quién dijo 24? ¿Vos diste 24? Bueno, ¿cuánto creen que dio el promedio de las edades que adivinaron? 22.65. Profesor, solamente tuvo un error. ¿Dónde? Yo no lo considero que... Ah, tú le daste. No, igual sí, ya verifiqué que si eliminamos, normalmente en estos promedios pueden eliminar los outliers, ¿cierto? Los que dan edades muy altas y edades muy pequeñas. Ni eliminando los outliers. 22 y 23. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? No coinciden las dos cosas, pero no es ni el más alto que pensar ni el más bajito, ¿cierto? Al promediar las adivinanzas de todos, se va logrando más o menos el valor. El experimento se ha hecho con muchas más personas, como decíamos con Emiliano, y los resultados son impresionantes. Es decir, cuando se promedian adivinanzas, los resultados son muy buenos. Eso tiene un nombre, ese efecto tiene un nombre muy bacano. Hay un libro muy bacano que se llama Las matemáticas de la vida. Búsquenlo, un libro, Las matemáticas de la vida, de Ian Stewart. Este es un matemático que escribe libros sobre matemáticas para todo el mundo y tiene cosas, datos como estos. Ian Stewart, Las matemáticas de la vida. Bueno, muy bien, vamos a mirar pues cuánto entonces nos va dando. Y a ver, ¿cuánto nos va a dar entonces el volumen promedio ocupado por una molécula? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Ya tenemos la masa molecular, ya la tenemos. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen que ocupa una sola molécula? Con la densidad, excelente. ¿Cómo? La densidad es una propiedad de los medios que me dice cuánta masa hay por unidad de volumen. Entonces, si yo tengo la densidad, ¿qué cantidad debo obtener para tener el volumen de una molécula? ¿Qué operación debo realizar? Eso, la densidad tiene 1 sobre volumen, no debe ser esto. Entonces la densidad debe estar abajo y la masa, ¿qué masa pongo aquí? La masa de un átomo, de uno solo, de una molécula. Con la masa de una sola molécula dividido la densidad, esto me da entonces el volumen ocupado por una sola molécula. ¿Y por qué no hay memoria? Porque aquí estamos calculando el volumen ocupado por una molécula y no por un número de Avogadro de moléculas. Correcto. Entonces el volumen de una mol no tiene... ¿El valor de qué? El volumen de una mol. Vamos a ver, entonces, ¿qué sucede? Ah, no, este volumen molar se refiere al volumen esto es volumen de molécula, no el volumen de toda una mol. Pero miren cuál es el concepto aquí. El concepto aquí es el volumen de una sola molécula. Es que la palabra, la partícula mole en latín significa una cosa, una cosita chiquita, una partecita. En la química, la palabra mol terminó utilizándose para representar un número muy grande de cosas chiquitas. Hay una confusión ahí. Bueno, ¿cuánto es que vale? Vamos a expresar, nosotros sabemos que la masa molar, molar es el número de Avogadro por la masa atómica. Entonces, si reemplazamos aquí la masa atómica, nos da la masa molar, ¿cierto?, dividido ρ por el número de Avogadro. Y este nos va a dar el volumen ocupado por una sola molécula. Masa molar dividido la densidad por el número de Avogadro. ¿Listo? Ahí tienen tapa, pachún. Y tenemos entonces esta expresión. Perfecto. Ahora, la pregunta del millón. Bueno, entonces, ¿de qué tamaño es? Ojo, ¿de qué tamaño es el volumen ocupado por una sola molécula? La raíz cúbica del volumen de una sola molécula. Asumimos que es un cubito. La asumimos como un cubito. Bueno, muy bien. Pregunta. Ya tenemos el volumen ocupado por una sola molécula. ¿Cómo hago yo para encontrar el volumen ocupado por n micromoléculas? ¿Cuánto vale el volumen ocupado por n micromoléculas? Se llama B micro. Volumen ocupado por n micro de moléculas.
Tengo n micromoléculas. ¿Cuánto volumen ocupan esas n micromoléculas? Curiosamente todos estos cálculos son cálculos sofisticados, pero uno tiene que hacer muchos hasta que uno diga, no, es una huevonada, es que es una huevonada. Si usted tiene n micromoléculas, entonces el volumen micro es n micro por el volumen molar, correcto. El volumen de una sola molécula. Con la vida de una molécula, entonces No. En este caso el volumen es el volumen de una sola molécula. Bien, ¿a dónde va todo esto? A donde le apuntamos a esto, bueno, vamos a calcular el volumen y el tamaño molar, por ejemplo, en el caso del aire, para que tengamos una idea de números, para que le pongamos números a esto. Vamos a calcular el tamaño molar, o sea, el espacio que ocupa una sola molécula de aire. Me hacen el favor, una calculadorcita, por favor, para que hagamos este calculito. Masa molar dividido densidad del aire por número de Avogadro. Y todo elevado a la 1/3. Quienes no están haciendo el cálculo con la calculadora están perdiendo de desarrollar las habilidades elementales básicas para el quiz, que va a durar 10 minutos la próxima clase. Vamos haciendo este cálculo. Y aquí están los valores. 28,97, ¿cierto? Dividido ρ. Pero ojo con las unidades. Porque la masa molar está en gramos. O sea que para reemplazarla aquí hay que convertirla a kilogramos. 3.93 por 10 a la menos 20. Si acá la raíz cúbica. Una pregunta, acá con las ecuaciones que escribo acá. En el segundo renglón, ¿esa es igual a la de arriba? Segundo, Sí, es sí, igual esto a- es lo mismo. Aquí está solamente la masa de una molécula. No, Aquí está, esa sí es molar. esta es la masa molar. Sí. Porque la masa de una sola molécula es la masa molar dividido el número de Avogadro. Ajá. ¿Cuánto nos dio? 3.4 por 10 a la menos 7. 3.4 por 10 a la menos 7. Ahí hay que tener cuidado. ¿Qué valores estás poniendo? Estás cerrando los paréntesis. De verdad, cuando les diga hagan el cálculo en la clase, es porque en el quiz se van a demorar 3 minutos haciendo un cálculo que es realmente algebraico. No lo dejen pasar. 3.4 por 10 a la menos ¿qué? 9. ¿Te dio 10 a la menos 9, Emilia? 3.4 por 10 a la menos 9. Revisemos eso. 3.4, miren bien. Entonces, ¿cómo sería? 0.02897 dividido, abro paréntesis, 1.225 por 6.02 por 10 a la 23, cierro paréntesis a la 1/3. Una molécula de aire ocupa 3.4 nanómetros en el aire. Es muy interesante porque yo no sé si ustedes saben cuál es el diámetro de un átomo de hidrógeno. ¿Alguien sabe cuánto vale el diámetro de un átomo de hidrógeno? El radio, hay una propiedad de la materia que se llama el radio de Avogadro. En física moderna, ¿la vieron o no? Radio de Avogadro, el radio de Bohr. El radio de Bohr de un átomo de hidrógeno es ¿cuánto? Un atómetro. Bueno, el radio de Bohr, ¿cierto? Equivale aproximadamente a un Armstrong. Un Armstrong, que es aproximadamente 0.1 nanómetros. Una molécula de agua ocupa aproximadamente entonces 30 veces ese espacio en el aire. En el aire, porque si fuera, de aire, una molécula de aire. Si el aire estuviera líquido, por ejemplo el nitrógeno líquido ocuparía mucho menos espacio, porque la densidad es mucho más alta. Bueno, volviendo por acá, entonces miren esta idea. La idea es, recuerden, nosotros teníamos antes el N micro que salía de aplicar la condición entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos calcular el N micro a partir del B micro y el bemol. Podemos calcular el N micro a partir del B micro y bemol. Y aquí viene el punto. Si yo tengo el N micro 400 y tengo el bemol, puedo sacar el B micro. El N micro lo saco con 1 sobre epsilon cuadrado. El bemol lo saco teniendo la composición del medio. Y obtengo B micro. Y con B micro puedo sacar
el tamaño de la caja, el micro, que sería la raíz cúbica de eso. Todo esto nos lleva a la siguiente expresión. Esta expresión es la expresión que perseguíamos dentro de la teoría del medio continuo, y es, para poder tener un volumen de control en física estadística representativo, que me produzca valores de la densidad que coincidan con una tolerancia epsilon con los valores de la teoría del medio continuo, entonces el tamaño del volumen de control tiene que tener este magnitud. Miren esto, entre más pequeña sea la incertidumbre que usted quiera, más grande es el tamaño del volumen de control. Otra vez, metámosle números a esto con el caso, por ejemplo, del agua. Yo tengo que en el agua, el tamaño de una molécula ocupa un cubito de 3.4 nanómetros. ¿Cuánto debe ser el micro, el volumen de control que yo debo utilizar en física estadística para tener una tolerancia de 10 a la menos 3? Entonces apliquemos la relación que acabamos de obtener. Vamos. L micro es igual a epsilon a la menos 2/3 por L mol. Entonces, epsilon en este caso es 10 a la menos 3 a la menos 2/3 L mol. Esto nos da entonces 10 a la 2 veces L mol. O sea, 100 veces L mol. Si usted quiere obtener con cálculos de física estadística una densidad en una situación de hidrodinámica o de que coincida con la teoría de medios continuos, el tamaño que debe tener cada uno de los volúmenes de control que usted utiliza en su cálculo debe ser de aproximadamente 100 veces 3.4 nanómetros, que da aproximadamente 0.3 micras. 0.3 micras. Todo esto es para decir lo siguiente: la aproximación estadística, que es la real, y la aproximación del medio continuo es válida siempre y cuando usted tenga volúmenes de aire que sean superiores a 0.3 micras. O sea, que si usted va a describir con la teoría del medio continuo el aire de esta habitación, está bien, marica, estás muy por encima de ese nivel. Si vas a describir, sin embargo, el aire que fluye alrededor del ala de una abeja, las cosas ponen color de hormiga, color de abeja. Se ponen color de oveja. ¿Por qué? Porque el ala de una abeja mide unos milímetros. Y unos milímetros es apenas 1000 veces eso. Entonces esto lo que nos está dando es una idea de más o menos cuáles son los tamaños mínimos dentro de los cuales la teoría del medio continuo produce predicciones que se parecen a la realidad. ¿Listo? A ese tamaño, a L micro, y a lo que define ese tamaño en el aire se lo conoce en la teoría de medios continuos como una partícula material. Y en algunas técnicas de simulación de la materia continua, el aire, el agua, una estrella se divide en partículas, se divide en porcioncitas. Pues bien, la idea es que cada porcioncita, ojalá, en una situación ideal, mida lo mismo que el micro. Pero pongan atención a esto. Miren, recuerden que el micro depende de epsilon. Así que todo va a depender de qué precisión quiere usted. Miren que si epsilon es, por ejemplo, si usted pidiera, no, yo quiero predicciones con una precisión de 10 a la menos 16. Hágame el por favor. Para tener una precisión de 10 a la menos 16, yo tendría que tener 32 dividido 3, 10 a la 10 veces el mol. Como el mol es del orden de 10 a la menos 9, entonces las partículas tendrían que ser de 34 metros. Para predecir algo con el aire con una precisión de 10 a la menos 16, hay que tener partículas de 34 metros. O sea que no es para describir el aire de esta habitación, no es para describir el aire alrededor de un avión, es tal vez para describir el aire en la atmósfera. Vos podés hacer una descripción de la atmósfera con una precisión muy alta, ¿cierto? Como si fuera un continuo. Si vas a describir el aire de esta habitación, tienes que utilizar partículas de una micra, pero la precisión no va a ser sino del orden del 0.1%. ¿Listo? No. ¿Qué falta? Que ustedes se involucren, que ustedes se metan en el fango y hagan esto para otras situaciones. Y ese va a ser el reto 1, porque hay otras cosas que se calculan con esto. Todo esto que acabamos de calcular aplica para predicciones sobre la densidad del medio. Pero es que hay otros campos en el medio, otras propiedades del medio. Una de ellas, por ejemplo, la temperatura.
Si voy a calcular la temperatura, ¿cuál debe ser mi L micro? Para que las predicciones de la física estadística coincidan con las predicciones del medio continuo. Bueno, hablemos de la temperatura. ¿Qué es la temperatura? ¿Cómo se define la temperatura? ¿Qué dicen ustedes? La velocidad es como de los átomos, ¿no? La velocidad promedio de los átomos. Por la masa. Temperatura, definición de temperatura. Puede ser una definición así como de ciudadano de a pie. ¿Qué es la temperatura? Grado de calor, correcto. Originalmente la temperatura se definía como una escala de orden, se llama una escala ordinal. Un cuerpo que se ponía en contacto con otro y le cedía calor, estaba a una temperatura mayor, ¿cierto? La escala de temperaturas que nosotros usamos, Celsius, es una escala ordinal. 0 Celsius, ¿qué es? Si usted pone hielo con algo que está a 0, no se pasa en calor. Pero si hay algo que le pasa calor al hielo, está más de 0. 100 Celsius, ¿qué es? 100 Celsius es, usted tiene una olla hirviendo aquí. Si hay algo que tiene un grado que le transfiere calor a la olla, está más de 100. Si la olla le transfiere calor a la olla, está menos de 100. Originalmente esa era la temperatura. La temperatura era una escala ordinal. ¿Qué pasa? Todo cambió con la física estadística. Y en particular, cambió con Boltzmann, ¿cierto? Que le apunta más a la línea. ¿Qué dice Boltzmann? Boltzmann fue de los primeros físicos en la historia que se metió que tomó seriamente la hipótesis de que la materia tenía átomos y moléculas. En el tiempo de Boltzmann, estamos hablando de 1876, cuando él hizo este trabajo, la gente todavía era escéptica sobre la existencia de la molécula. Nadie las había visto. Con las moléculas solo se explicaban las leyes de la química, pero la química no es una ciencia. Que me escuchará aquí los químicos. Que me transfirió lo de Sheldon Cooper. Con los átomos y las moléculas se explicaban las leyes de la química, pero las leyes de la química, pues la física no las veía como fundamentales. Entonces decían, tal vez se puede explicar de otra manera. Pero este tipo dijo, yo creo que puedo explicar las propiedades de los gases y de los sólidos si asumo este principio físico. Es un principio súper especial. Y ese principio dice lo siguiente. Usted tiene un gas, en este caso por ejemplo un gas. Muy bien, ¿cuánta energía tienen las partículas del gas? Entonces él dice, vea, primero, cada partícula es una energía distinta, pero la energía que tiene en promedio cada grado de libertad de cada partícula es igual a 1/2 de kB por esa temperatura que todo el mundo utiliza por ahí. Entonces, esta energía se llama la energía por grado de libertad y a esto se llama el principio de equipartición de la energía. Planteado así, ese principio es oscuro, empezando por el hecho de que es además una adivinanza muy salvaje. Bueno, ¿cómo encuentro? Porque 1/2, ¿qué putas es kB y por qué metió la temperatura ahí? La razón por la que él escogió esto es por el resultado que vamos a obtener enseguida. Él dice, si asumimos esto, somos capaces de explicar la termodinámica de los gases y las propiedades térmicas de los sólidos. Él fue capaz, con este principio, de explicar la ecuación de estado del gas ideal y las propiedades, especialmente el calor específico de los sólidos. Bueno, apliquémoslo al caso de los gases, señor. ¿Y la constante de Boltzmann representa algo o solo es un número que es una constante? Es una cantidad de proporcionalidad por digamos, por la manera como se define la temperatura. Pero entonces, digamos, si él propuso eso, ¿por qué no metió 1/2 dentro de la constante? Buen punto, ya vamos a ver por qué. Bueno, ya lo miramos cuando comparamos con las propiedades de un gas. Entonces, esta es la energía promedio por grado de libertad. La pregunta del millón aquí es, en un gas, ¿cuántos grados de libertad tiene una partícula? ¿Y qué puntas son grados de libertad? Esa es la otra pregunta. En mecánica celeste, en mecánica analítica, ¿qué es un grado de libertad? ¿Se acuerdan de los grados de libertad en lagrangianos? Grados de libertad, número de coordenadas menos número de restricciones. ¿Cuántas coordenadas describen una partícula en un gas? 3. ¿Y cuántas restricciones tiene la partícula? 0 restricciones. Hay 3 grados de libertad. Si la partícula estuviera unida a otra partícula, ¿cierto? Si la partícula estuviera unida a otra partícula, o sea que si tuviéramos moléculas, el número de grados de libertad ya no serían 3. Porque ahora necesitamos, ojo, ¿cuántas coordenadas necesitamos para este sistema? 6
pero hay restricciones, ¿cierto? Y esas restricciones tienen que ver con el hecho de que las moléculas están, entonces, -1. Entonces hay 5 grados de libertad, ¿correcto? Muy bien, pero tomemos el caso de un gas sencillo hecho de partículas que son solo un átomo. En ese caso, entonces, decimos que la energía que tiene en promedio cada partícula, que en propósito, como son partículas libres, es energía cinética, es igual a 3 veces el número de grados, 3 grados de libertad por un medio de kBt, que es la energía que hay por cada grado de libertad. Entonces aquí está la respuesta que dio ahorita mi apreciada Manuela. ¿Qué es la temperatura? La temperatura está relacionada con el promedio de la energía cinética de las partículas. ¿Qué es la temperatura? 2/3 de la energía cinética promedio dividido kB. Esa es la temperatura. Ahora, esta temperatura no es la temperatura en la escala ordinal, la escala de grados Celsius, la de Fahrenheit. Esta es la temperatura en la escala absoluta, en grados Kelvin, que fue introducida por esta época por Kelvin. Muy bien, primer resultado de la física estadística bien interesante. Bueno, si despejamos aquí y calculamos el promedio del cuadrado de la velocidad, entonces obtenemos esta cantidad que hay aquí, y este número es bien importante. ¿Por qué es bien importante? A ver, ¿quiénes vieron ya física estadística? ¿Ya algunos lo están viendo? Es que física estadística no, astroestadística. ¿Quiénes vieron astroestadística? ¿O están en esas? Bueno, el promedio del cuadrado de una cantidad es una cantidad bien especial para medir lo que se conoce como, bueno, aquí podemos hacer utilizar algunas de las relaciones que teníamos hasta ahora. Por ejemplo, miren, la masa atómica es la masa molar sobre el número de Avogadro, ¿sí o qué? Es masa molar sobre el número de Avogadro. El número de Avogadro pasa para arriba, número de Avogadro por K sub B. Y miren este detalle, miren el valor de K sub B. ¿Y cuánto vale el número de Avogadro? El número de Avogadro vale 6 por 10 a la 23. ¿Casualidad que los órdenes de magnitud estén volteados? No. La razón es porque el producto de estas dos cantidades es un número muy conocido en termodinámica que se conoce como la constante de los gases. Ahí viene porque el medio. Si hubiéramos metido el medio dentro de la constante, nos hubiera dado este número el doble. Entonces, el que hizo, factoricemos esto para que nos salga R. O sea, la constante es más vieja que la constante. La constante fue descubierta en los 1600, ¿cierto? Mientras que la constante de Boltzmann es de los 1800. Muy bien, el valor de la constante de los gases es 831, es un número de orden 1, es una cosa muy especial. Bueno, ¿por qué esta cantidad es interesante en estadística? En estadística existe una cosa que se conoce como la dispersión de una propiedad, una variable aleatoria. Esta en realidad es la varianza. La varianza es una medida de cuánto se desvía los valores de las velocidades respecto al promedio, ¿cierto? Ahora, es al cuadrado, en realidad pues la desviación estándar es la raíz cuadrada de esta cantidad. Pero miren qué pasa. Cuéntenme cuánto vale la velocidad promedio de las moléculas de ese gas. El promedio de la velocidad. Digamos como cantidad vectorial. ¿Cuánto vale el promedio de la velocidad? ¿Sí? Si la caja no se está moviendo, hay partículas moviéndose hacia la derecha, tantas como las partículas que se están moviendo a la izquierda. Entonces, ¿cuál es el resultado? Típicamente, la desviación estándar de las velocidades, o por lo menos de las componentes de las velocidades, mírenlo aquí, si la velocidad promedio, las componentes de la velocidad es 0, entonces la desviación, el cuadrado de la varianza es igual a 1 sobre n por la sumatoria de b sub i al cuadrado, que es el promedio de b cuadrado. Es decir, la dispersión o la desviación estándar de las velocidades es igual a la raíz cuadrada de b cuadrado, del promedio de b cuadrado. A esta cosa se le llama también el promedio RMS, root mean square, y se utiliza para describir cantidades cuyo promedio es 0. Se utiliza, por ejemplo, en electrónica. En electrónica, ¿qué voltaje sale por un toma corriente? 110, no, porque es 120 en una dirección, 120 en la otra, y oscila 60 veces por segundo. ¿Cuánto es el promedio?
0. Pero el BRMS es 110. Es decir, el BRMS es cuánto se desvía, ¿cierto? Estadísticamente cuánto se desvían esas medidas. Usted no puede hablar de promedios de velocidades, las velocidades, pero usted sí puede hablar del promedio del cuadrado de la velocidad. Esa es esto en galaxias, por ejemplo, que lo veía como asintiendo, en galaxias es también muy utilizada esta propiedad para describir las velocidades en una galaxia o en un cúmulo, ¿cierto? Donde usted tiene que la velocidad promedio da 0, pero el cuadrado no. A esta cantidad en física estadística se la llama la velocidad mol. No es la velocidad molar, es el root mean square o el BRMS de las moléculas. Correcto. El BRMS de las moléculas. Y es una idea, nos da una idea más o menos de cuál es la velocidad de las moléculas. Más o menos de cuál es la velocidad. No es un valor exacto. En el primer reto que vamos a hacer, ustedes van a calcular estas cantidades estadísticamente bien rigurosas. Porque les cuento una cosa, en un gas real, las componentes X, Y, Z de la velocidad se distribuyen gaussianamente. Entonces se puede probar cosas muy interesantes sobre el promedio. Bueno, ustedes van a probar. Bien, entonces, llegamos a esta relación. Si asumimos el principio de equipartición de la energía, entonces la velocidad molar de un gas, de una partícula de gas, es la raíz cuadrada de 3 R mol por la temperatura sobre la masa molar. Cantidad que vamos a meternos en la cabeza. Ahora, mi teoría es, una fórmula no se aprende si no es utilizando esa ecuación. Vamos a utilizarla pues. A ver pues. Cojamos aire a 25 Celsius, que es más o menos la temperatura que puede estar haciendo aquí. Aire a 25 Celsius, vamos a calcular cuál es la velocidad de las moléculas, que en realidad es la raíz cuadrada del promedio cuadrado de la velocidad. En memoria es la masa de una molécula o la masa molar. ¿Esta qué? Esa. Masa grande y mol es la masa molar. La masa grande de la molécula es MA. Usando la vas a recordar para siempre. Bueno, a ver cuánto nos dio. Cata, ¿usted qué? ¿No trajiste calculadora? No, es que no me había dicho, no había advertido que se necesita calcular. La próxima vez hago una lista de útiles. Escuadra, compás. Oiga, mi hija está estudiando diseño gráfico. Diseño no, está estudiando comunicación gráfica publicitaria. Y le hicieron una importante lista de útiles, María, en la universidad. No, la de Medellín. No, pero si van a hacer realmente actividades manuales, pero yo digo, ay, Dios, puta, otra vez comprando. ¿Qué es que es? Eso, Celsius, no se puede usar Celsius, hay que utilizar grados Kelvin. Entonces se le suma 273, todo a 298.15 Kelvin. ¿Cuánto le dio? R-mol, aquí está. El remol es el mismo R que escribí aquí a veces. El remol es 8.831. 831. 506 qué? No, ¿qué unidades tiene eso? 506, ¿qué unidades tiene eso? Metros por segundo. Esa es la velocidad, esa es la raíz cuadrada del promedio del cuadrado de las velocidades. O uno lo dice ya como aquí entre los amigos, la velocidad promedio de las moléculas del aire. ¿Eso les parece mucho o poquito? A ver, ¿con qué velocidad comparamos 500 metros por segundo? La velocidad del sonido. ¿A qué velocidad va el sonido? 340 metros por segundo. Atención, cuando usted produce una onda sonora, la velocidad es casi la mitad a la que van las moléculas. O sea que una onda sonora no es el movimiento de moléculas. Hágame el hijo de puta favor. Una onda sonora es el movimiento macroscópico del aire. Lo que se mueve y oscila cuando pasa una onda son las partículas materiales del aire. Dentro de las partículas materiales del aire hay millones de moléculas moviéndose a velocidades aleatorias muchísimo mayores. En kilómetros por hora, ¿cuánto son 500 metros por segundo en kilómetros por hora? La regla es, se multiplica por 3.6. Eso. ¿A o menos cuánto? Eso, esa. 1800 kilómetros por hora. Puta madre, me pegó una molécula, marica. 1800 kilómetros por hora yendo para un lado y para el otro. Bien, y finalmente está la presión. Entonces la temperatura, entonces ya tenemos la temperatura. Entonces miren, ¿qué va a ser el reto? Lo mismo que hicimos para el cálculo de la densidad, hacerlo para el cálculo de la temperatura.
tomar un volumen de control, ¿cierto? Y encontrar el promedio del cuadrado de la velocidad de las moléculas y de ahí sacar la temperatura. Porque la temperatura es la propiedad macroscópica continua, mientras que la velocidad de las partículas es la propiedad estadística, la propiedad puntual. ¿Qué hubo? Profe, ¿esa es la velocidad promedio de los átomos o de las moléculas? De las moléculas, entendidas las moléculas como las partes más pequeñas de un medio. Las moléculas, recuerden que pueden ser átomos, electrones, ¿cierto? Y moléculas como complejos de átomos. Inclusive, como en el quiz, granos de polvo. Inclusive, lo vamos a ver en el universo, galaxias. Vamos a hacer un modelo con teoría de medios continuos de todo el universo. Bueno, ya llegaremos allá. Bueno, hablemos de la presión en estos últimos 10 minuticos. No es difícil hablar de la presión porque la presión, pues, es una cantidad que conocemos bastante bien. Está relacionada con la fuerza por ahora. Después vamos a encontrar una interpretación interesante de la presión con la fuerza que ejercen las moléculas sobre las paredes. Entonces quiero yo calcular con mi estadística cuál es la fuerza por unidad de área que ejercen las moléculas cuando golpean la pared. La primera persona en hacer este cálculo lo hizo en el año en los 1700, asumiendo que existían las partículas, pero como así, espérate un momentico, los átomos se propusieron por primera vez en 1810. Resulta que antes de que se propusiera la existencia de los átomos con la química, que fue John Dalton. John Dalton propusiera la existencia de átomos. Newton creía que el mundo estaba hecho de átomos. Bernoulli obviamente le copiaba a Newton. Entonces Bernoulli dijo, supongamos que los líquidos y los gases están hechos de átomos, golpean la pared. Entonces dice, ¿cuánta fuerza hacen las partículas en eso? Entonces miren el razonamiento que se hizo Bernoulli. Vamos a tomar un cierto tiempo de observación. Todo esto va a ser reto. En el reto ustedes van a hacer esto, pero lo van a hacer con Python. Vamos a tomar, por ejemplo, vamos a esperar que durante un segundo moléculas golpeen esta porción de pared. Y vamos a contar cuántas golpean. ¿Qué sucede? Cuando las moléculas golpean la pared, dependiendo del ángulo, le transfieren una cierta cantidad de impulso. ¿Cierto? Si la golpean directamente, ¿cuánto le transfieren a la pared de su impulso? Si la golpean directamente y se quedan pegadas a la pared, se lo transfieren todo. Pero si le golpean la pared y se devuelven en dirección normal y con la misma velocidad, suponga que el impacto es completamente elástico, entonces ¿cuánto impulso le transfieren? Porque miren, cuando la pelota golpea la pared, gana ese impulso. Y para que la pelota arranque, la pared tiene que darle ese impulso a la pelota y ella tiene que ganar ese impulso. Cuando una pelota golpea y rebota, la pared gana el doble del impulso de la molécula. Otra, conservación del impulso. Impulso anterior, el de la molécula. Impulso de la pared, 0. Impulso posterior, menos el de la molécula. Para que se conserve el impulso, la pared tiene que tener el doble de la molécula. ¿Listo? Pero hay moléculas que golpean, que pasan es así. Hay otras que pasan así y hay muchas que pasan en diagonal. Pero Bernoulli hizo una simplificación. Dijo lo siguiente: vea, de todas las moléculas que golpean la pared, solo un sexto vienen hacia la pared. Claro que hay 6 direcciones, en 3 dimensiones hay 6 direcciones. ¿Sí o qué, Melvin? Veo 6 direcciones, hay 6. Entonces vamos a contar solamente un sexto de las partículas. De todas las partículas que pasan por la pared, solo un sexto cuentan. Entonces dijo, listo, empecemos pues. ¿Cuántas partículas golpean? Primero, ¿cuántas partículas? Estas son las partículas, este volumen que hay aquí contiene todas las moléculas que en el tiempo de un segundo van a golpear la pared. ¿Cuántas moléculas hay ahí? Sencillo, ρ dividido la masa atómica. Es el número de moléculas que hay en esa cosa. Ahora bien, ¿qué pasa? Este que aquí nos da el número de partículas por unidad de volumen, o sea, por metro cúbico. Si yo multiplico por B mol por dt, que es el tiempo que se demoran las partículas en llegar, multiplicado por dA, que es el área de la región que está siendo golpeada por las moléculas, esto me va a dar entonces en total el número de partículas que golpearon la pared en un tiempo dt. Pilas con este modelo simplificado, que es súper sencillo, al mismo tiempo uno hace tantas suposiciones que uno dice, huevona, no puede dar.
con todas esas hipoputas suposiciones, que solamente un sexto, eso no puede dar. Y este hipoputa modelo lo utilizamos todos los días en astrofísica. Todos los días hacemos este tipo de modelos. Entonces póngale ojo a este modelito, que es un modelo de juguete muy bacano. Ahora, de todas esas, solo un sexto transfiere en su momento. ¿Listo? Bueno, vamos a contar entonces cuánto momentum fue transferido. ¿Cuánto momentum fue transferido? Cada molécula le transfirió el doble de su momentum. ¿Listo? Perfecto, y aquí está. Ahora, ¿cómo calculo la fuerza ejercida por la molécula? Ese es el momentum transferido. ¿Cómo calculo la fuerza? Si usted le transfiere un cierto momentum a algo, ¿cómo le calcula la fuerza que le hizo? A eso se lo llama la definición de fuerza. ¿Cómo se define la fuerza en términos del momentum? Fuerza en términos del momentum. Tasa de transferencia por unidad de tiempo del momentum. Entonces la fuerza ejercida sobre la pared será de P de T y la presión será dividida de A. Entonces quitemos de acá, de A y de T. Los números más feos que hay ahí, de A de T, y esto nos da entonces la presión sobre la pared. Dale pues. Vamos a mirar. 2 multiplicado por un sexto nos da un tercio. Lo único que sobrevive es ρ, bemol, ¿cierto? MA y MA se cancelan. Y entonces nos va a quedar bemol y bemol, un tercio de ρ por bemol al cuadrado. Lo van a hacer con Python, muchachas, muchachos, y les va a dar exactamente la misma mierda. Bernoulli no tenía Python, hagamos un minuto de silencio por Bernoulli, pero ustedes sí, fue putas, y les va a dar lo mismo. Eso es lo más increíble, correcto. Esta es la presión ejercida. Entonces miren esta interesante relación. Esta cantidad que ya la habíamos calculado a partir de la temperatura tiene una relación con la presión. Ahora, reemplacemos. Bueno, un detalle aquí interesante. Un medio de ρ por la velocidad al cuadrado, por el promedio de la velocidad al cuadrado, es la densidad de energía cinética. Porque esta es la velocidad, el promedio del cuadrado de la velocidad, y esta es la densidad de masa. Densidad de masa por velocidad al cuadrado nos da densidad de energía cinética. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la presión se puede calcular como 2/3 de la densidad de energía cinética. Esta es la densidad de partículas y esta es la energía cinética promedio. Y aquí viene una cosa muy chévere que aprende uno cuando hace física estadística de la presión, y es la presión que toda la vida para nosotros estuvo asociada a una fuerza, se puede ver como una propiedad asociada a la energía de cinética de las partículas. Incluso tiene las mismas unidades de energía. Miren las unidades de la presión aquí, ¿cuáles son? Unidades de energía que es joules por unidad de volumen. Las unidades de la presión, eso lo vamos a ver más adelante, es joules por metro cúbico. La presión en realidad es una cantidad que mide cuánta energía cinética hay por unidad de volumen. Entonces lo van a hacer en su nódulo. Entonces cuando usted tiene un globo, usted se pregunta ¿cuánto vale la presión? No solamente se pregunta en los bordes. Uno siempre piensa, presión es el borde. Y yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado, y la presión es la mitad del globo, ahí también hay presión. ¿Y qué puta significa la presión en la mitad del globo? Nada. En la mitad del globo hay moléculas. Cada molécula tiene una energía cinética. Coge un volumen de control, mide cuánta energía cinética hay ahí y divide por el volumen, y eso le da la densidad de energía cinética, que es la presión en ese punto del globo. Repitan, eso, está repitiendo Belkin, es maravilloso. Es que Belkin hace unas caras, perdón Belkin que haga referencia a ti específicamente. Ese bullying no se debe hacer. Bueno, terminamos con este resultado. Ojo, con esta fórmula, entre presión y promedio de energía cinética aparece esta N, que es la densidad de número. Esto no es número de moles, ni es la densidad de número de moléculas. ¿Cómo terminamos? Con un razonamiento súper sencillo que nos lleva a esto. ¿Cuánto vale la energía cinética de cada molécula? Atención, la densidad de la energía cinética de cada molécula promedio es 1/medio de kBt por el número de grados de libertad. Y el número de grados de libertad es 3.
Entonces, ¿para aquí? 3 medios de KBT es la energía cinética de una sola molécula por N, y obtenemos esta relación que ya no tiene propiedades estadísticas, ya son propiedades macroscópicas. Estas ya son propiedades todas macroscópicas: presión, densidad de número y temperatura. Hace la mano, ¿quién había visto esta ecuación antes? ¿En algún otro curso? Esta ecuación es de estelar, astrofísica moderna. Esta ecuación es la ecuación de estado del gas ideal, expresada desde la física estadística. Pero nosotros la conocemos de otra manera, la ecuación de gas ideal la conocemos de otra manera. ¿Cómo la conocemos? Policía vial no regula tránsito, pájaros volando igual al número de ratones trotando. ¿Pavos? ¿Pavo ratón? ¿Cómo así? Ah, pavo ratón, PBRRTN, pavo ratón, pero eso no está ahí. Pero miren esto, la densidad de partículas es igual al número de partículas sobre el volumen, ¿cierto? Paso a este lado, número de partículas, paso a este lado el volumen, me queda el número de partículas, y el número de partículas se puede expresar con el número de moles. ¿Por qué? El número de partículas es el número de moles por el número de partículas que hay en una sola mol, y me queda el número de Avogadro por KB, eso da R, ahí nos sale R mol, entonces ahí sí está, ¿cierto? Pájaros volando igual al número de ratones trotando, o pavos ratones. Entonces, si usted, ¿cómo fue que se construyó este modelo? Entonces, si usted lo coge a la inversa, esto se conoce desde los 1600, 1700, y se va para atrás diciendo, existen los átomos, ¿qué debo yo asumir sobre el movimiento de los átomos para que y ahí sale el principio de equipartición de la energía. En un medio, la constante de Boltzmann sale realmente de esta ecuación. Bueno, ese quiz del martes va a estar sabroso. Pilas, calculadora y... No, pueden sacar las notas que tomaron hoy a mano. Ay, ustedes no toman nota a mano. Oiga, no, ustedes saben lo difícil que es tomar nota a mano cuando el profesor va a velocidad de diapositiva, ¿cierto? Entonces, lo que yo les recomiendo es sentarse en la casa y a mano hacer algunos de los calculitos que hicimos en esta y en todas las clases. Muy bien, quedemos ahí pues. Sí, doctor.